¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Criterios TV. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado conectándose a través de los videos cortos de Shorts, donde hemos tenido bastante alcance y bastante vistas y muchos comentarios. Gracias a todas esas personas que se suscriben. Tratamos de hacer un trabajo modesto en esto del análisis político, de lo que vamos entendiendo, lo que vamos conociendo y también tratar de ser transparentes y cubrir todas las áreas de opinión, tanto las que están a favor del gobierno como las que no. Y en este caso, precisamente en este video, quiero platicar sobre la marcha que se va a dar el día de mañana y que la oposición a Morena, PAN, PRI y PRD están convocando la marcha mañana para que han llamado el voto no se toca o mi voto no se toca, una variante de la antigua marcha en noviembre que se llamó El INE no se toca. Ahora, con esto de la aprobación del Plan B, pues las organizaciones civiles, los partidos de oposición han convocado a esta nueva marcha que se llevará a cabo a las 11 de la mañana en el Zócalo y en distintas ciudades de la República. Para hablar de esto, este día me acompaña el licenciado Daniel Méndez Vivanco. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte en este sábado. Se me hace raro, ¿verdad? Porque en sábado poco hemos grabado, pero sí, interesante hacer esta grabación y pues en vísperas de un evento social y político como el que acabas de describir. En ese sentido, pues estoy aquí con la voluntad plena acudiendo a tu invitación y como siempre estoy atento a lo que me vas a preguntar. Licenciado, ha sido polémico este tema porque pues del lado de la oposición se ha denunciado desde que inició la propuesta del presidente de modificar el Instituto Nacional Electoral con esta reforma que pretendía hacer un cambio drástico en la institución, pero que a final de cuentas, como no obtuvo la mayoría que se requería en los congresos, pues se desechó, pero el presidente dijo tenemos un plan B, lo importante es que se ahorren recursos y lanzó este plan B que hace unos días fue aprobado en el Senado y que pues la oposición ya denunció que va a pues ir a instancias para ampararse ante esta ley que a palabras de los que están a favor dicen que es para pues reducir gastos, no pretende en ningún sentido pues tratar de secuestrar la democracia ni quitar las credenciales como la oposición ha señalado y pues precisamente para eso estamos en este programa, para tratar de ver lo que está sucediendo tanto de los dos lados. Quiero decir que para mí se me hace algo genuino, algo que tiene validez la marcha de mañana porque pues están ejerciendo la oposición sus derechos de ser, pues de manifestarse, ¿no? La libre expresión. Creo que ahí es un punto a favor para los que dicen, o un punto en contra para los que dicen que vivimos en una dictadura donde no te puedes expresar, manifestar. Aquí se han manifestado, se han expresado y hasta se han amparado en muchas de las propuestas que el actual gobierno ha implementado. Licenciado, ¿qué opinión le merece de entrada la marcha del día de mañana domingo que han denominado la oposición Mi voto no se toca? Mira, Roberto, hay varias cosas que yo percibo desde mi punto de vista y por tal motivo va mi punto de vista. En primer término, lo que yo veo es esa situación de lo que le denomino mm, tomando como fuente de inspiración la obra y el pensamiento filosófico de San Agustín, la posición maniquea. Me queda claro que en términos reales, nuestro país está dividido. Así como hay un amplio sector, eh, quiero que resaltar esta palabra, así como hay un amplio sector de la población que está a favor de las políticas públicas que ha pretendido llevar a cabo el presidente de la República con su proyecto de la Cuarta Transformación, pero también hay un amplio sector de la población que no está a favor de estas políticas públicas.
Y en todo este tiempo que ha transcurrido de los 4 años, alrededor de 4 años de la administración actual federal, pues hemos visto esta pugna, esta confrontación. Ante eso que estoy comentando, lo que yo percibo y que vamos a ver mañana es que mañana pues es una réplica de un antecedente que prevalece de esta marcha desde las oposiciones. No digo desde la oposición, porque si yo digo desde la oposición, estaríamos hablando de los partidos políticos que son oposición al actual régimen. No, yo digo desde las oposiciones en plural, porque lo que vamos a ver mañana no nada más es, porque hay que ser, yo soy muy partidario de esto que siempre digo, yo soy muy realista. ¿M? Entonces, lo que vamos a ver mañana es cierto, vamos a ver presencia de afiliados, de correligionarios de la alianza opositora en lo que se refiere a partidos políticos. Me estoy refiriendo al PRI, al PAN y a el PRD. Habrá que ver los de Movimiento Ciudadano si van a estar o no van a estar, o se van a colar por aquello de si no contaran con la autorización de la dirigencia y de los líderes de Movimiento Ciudadano, porque ellos siempre han dicho que van aparte. Bueno, habrá que ver. Y, pero también hay oposiciones desde otros sectores de la sociedad que no están de acuerdo con el gobierno y sus propósitos del presidente de la República. Es el caso, por ejemplo, de un video que está circulando donde podemos apreciar eh, un posicionamiento que no nos extraña de Gustavo de Hoyos, que es un dirigente del sector empresarial que desde el inicio de esta administración pues ha sido opositor permanente a la forma de conducirse en este gobierno de México. Esto también, por ende, entonces debemos entender que hay un amplio sector de los empresarios que seguramente van a estar mañana en la marcha. Y lo mismo organismos, asociaciones civiles autónomas y por ende opositoras al gobierno del presidente López Obrador. Aquí yo agregaría en ese amplio espectro, también habrá que estar muy atentos a otro importante sector de la población que no podemos negar, que son apartidistas, que no les gusta la actividad política, que no les agrada hablar de política, que no les es motivante el estar preocupados por cómo se conduce la clase política, la clase gobernante, pero ante las decisiones que ha ido tomando el gobierno de la Cuarta Transformación, se han visto afectados en sus intereses, puede ser los trabajos. Estoy pensando en el caso de los trabajos, el sector laboral, donde se desempeña este sector de la población porque existe, porque es real, pero que es apartidista, que le choca, que le molesta cómo se han conducido los políticos a lo largo de todos estos tiempos, ¿no? Llámese PRI, llámese PAN, llámese ahora Morena y sus aliados. Es un sector importante, es algo como para poderlos identificar un sector de libre pensadores, ¿no? que, que si están atentos, les choca, les odian la política, pero están atentos en estas decisiones gubernamentales, por eso que estoy diciendo que les puede afectar en su desempeño laboral. Todo eso lo vamos a ver el día de mañana. Ahora, aquí viene algo interesante, cuando tú haces mención que después de esa decisión en el Congreso de la Unión en que se votó en contra de la reforma electoral, pues ya vimos que vino lo que se le denomina el albazo por parte del sector partidista que conforma la alianza eh, Morena, lo que es el Partido del Trabajo y el Partido Verde, con sus asegúnes.
diría yo, del Partido Verde, porque parece que el Partido Verde de repente pandea hacia la alianza opositora y de repente se mantiene en la alianza a la que ha pertenecido. El verde está con Pero quien le conviene. así es, esa ha sido la característica. Sí. Tú diste la palabra correcta, yo no la quería decir tan fríamente, pero esa es la característica del Partido Verde Ecologista. Pero viene algo interesante, porque pues dicen los que son partidarios del presidente López Obrador, eh, es que ya con el plan B ya están fritos todos, ¿no? O sea, no van a poder hacer nada. ¿Para qué la marcha de mañana si ya está el plan B? Bueno, ahí viene algo interesante que en ese video que está circulando, Gustavo de Hoyos hace mención que se van a ir por el camino legal, por el camino jurídico, versus la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esperanzados en cómo va a actuar la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la coyuntura política que está teniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo en quién llegó a la presidencia, que Así ya es. sabemos que hay oposición Norma Piña. a Ujú. las políticas, la licenciada y magistrada Piña, y en los lenguajes simbólicos de los políticos, sabemos que hay esa oposición manifiesta y evidente porque en el acto el 5 de febrero de la promulgación de la Constitución en Querétaro, pues ya vimos que el lenguaje corporal pues habla mucho, ¿no? Cuando llegó el presidente de la República, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia que estaba en el presidium se mantuvo sentada, ¿no? Indiferente ante la llegada del presidente de la República. He ahí la parte interesante. Yo lo que recalcaría, lo que me estás preguntando en primer término, es que todo ese amplio sector de la población que no está de acuerdo con el régimen del presidente López Obrador, sobre todo y en específico con relación a la existencia, la permanencia y la normatividad del Instituto Nacional Electoral, lo que vamos a ver es que van a entrar en ese camino jurídico y suena pues muy interesante, ¿no? Dice ahí Gustavo de Hoyos que le pide a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su actuación. Ahí se me hace muy interesante eso, porque yo creo, y lo hemos comentado tú y yo, y tú sabes cómo pienso, yo he sido siempre partidario de la división de poderes. No podemos, ¿por qué razón? Porque no podemos hablar de una democracia si tenemos por un lado al Poder Judicial y por otro lado a un Poder Legislativo supeditado a un Poder Ejecutivo. Para que se pueda hablar de un régimen de democracia pleno, tiene que haber una división real de poderes. Y otro punto antes de que se me vaya a olvidar, el otro punto es que el, el Instituto Nacional Electoral eh, tiene contemplado en lo que es este plan B intervenciones muy claves, ¿no? Como sería el asunto presupuestal y sobre todo y de sobremanera la forma en cómo se va a conformar lo que es el cuerpo de consejeros, porque se avecina ya la salida, porque termina la gestión de tres consejeros que son claves. El de el presidente consejero, el licenciado Lorenzo Córdoba, lo mismo el de Ciro Murayama, y hay por allí una dama, una mujer que está también de consejera, que creo que también va a terminar su gestión. Son posiciones claves. Sí me preocupa, debo decir, me preocupa que tuviéramos un consejo consultivo, ejecutivo y directivo en el INE a modo, Lick, ¿sí? A pero no, modo no de considera, perdón rendición de que lo cuentas. interrumpa, no considera que, por ejemplo, aunque se han disfrazado, han querido hacerlo así, el caso, por ejemplo, específico de los consejeros que hablamos, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y algunos otros,
pues han tomado partidos. Yo siento que no han sido totalmente Ese es el problema. exacto. Ese es el Entonces problema. yo pienso que, y ahí va mi pregunta, y siempre me gusta con usted platicar de estos temas porque siempre que termina usted su opinión me lleva a la siguiente pregunta que quería yo hacerle. Pareciera que Sí, nos conectamos en las ideas. Eh, una cosa es que tengan el derecho de manifestarse, ¿no? Porque es un derecho de todos. Y otra, ¿qué tan cierto es las supuestas consignas que ellos han lanzado en contra, por ejemplo, del Plan B, donde dicen que te van a quitar la credencial, que ya no vas a poder votar, que vas a perder toda la información de tus datos personales, se va a filtrar, que son mentiras, o sea, son mentiras porque eso no podría pasar y no puede pasar, pero que la oposición las ha usado estas mentiras de alguna forma para darle justificación a esta marcha, que le vuelvo a repetir, tienen todo el derecho de hacerla y la podrían hacer, pero ¿qué tan bien está mentir en perseguir alguna cuestión de estar en contra del presidente, de que no salga adelante? Porque, por ejemplo, algo que me parece muy bueno de la reforma electoral, tanto la inicial como esta, es la reducción del gasto tan excesivo. Cada voto de los mexicanos sale en $25. Es carísimo y mantener, en este caso, por ejemplo, a los consejeros que ya salen con sueldos exorbitantes, habiendo tantas necesidades en México, y que fueron los únicos que no quisieron reducirse el sueldo junto con algunos ministros, se ampararon y nunca lo hicieron y han recibido grandes cantidades de dinero. Yo creo que cualquier persona consciente, sea filial al presidente o en contra, pues cualquier ahorro es bueno. O sea, yo siento que oponerse simplemente por estar en contra, pues no es querer a México, es de alguna forma querer salirse con la suya. O a ver, ¿usted qué opina, licenciado, sobre esto que le estoy comentando? sí, es una pregunta interesante y yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo he sido una de las personas que nunca me ha parecido los sueldos exorbitantes que se han autoimpuesto los consejeros electorales. O sea, es realmente una grosería, ¿no? Yo, así utilizaría yo el término, una falta de respeto a toda la ciudadanía. Pero la parte que me preocupa es, una vez más, viene a colación ese término de el maniqueísmo, ¿no? La parte que me preocupa es que, de acuerdo totalmente en que ya si hubiera que sacar una estadística, vamos a ver que a dónde se va la mayor parte del presupuesto federal, pues en primer término se va a lo que le denominan los especialistas en materia de política electoral, el juego de la democracia, ¿no? A la actividad electoral, luego entonces a la actividad electoral. Ocupa un primer lugar, ahí se va el presupuesto federal. Ya luego vendría en segundo término la Secretaría de Educación Pública, el sector educativo, luego el sector salud, etcétera, etcétera. Pero me preocupa la posición maniquea. La traduzco para que la entienda nuestro público. Durante muchos años, haciendo un poquito de historia, durante muchos años, el Instituto Electoral, en sus distintas denominaciones que ha tenido, pues se caracterizaba por un presupuesto, lo recordarán muchos adultos, como un servidor, era un presupuesto raquítico y se quejaban los consejeros electorales de que no podían hacer gran cosa, una, porque había un presupuesto raquítico. Y luego, dos, empezó a darse un problema, un fenómeno, como es el caso de la obtención de recursos, de dineros en forma ilegal, que luego llegó un momento en que no había una transparencia en cómo se agenciaban esos recursos y cómo se repartían esos recursos entre las autoridades electorales que manejaban el dinero y por ende también los dirigentes de los partidos a través de los representantes en el instituto electoral y en las campañas. Entonces, eso sirvió de presión. Qué importante es traer ese antecedente histórico. Eso sirvió de presión para que entonces, a base de tanta presión social de la ciudadanía sobre todo,
se empezaran a mejorar los sueldos de Y, quienes y, estaban y, trabajando en el Instituto Nacional y darle un Electoral poco de o en el independencia, ¿no? Instituto Nacional. Sí, sí, Porque te escucho. ¿Me decías? y darle un poco de independencia, porque ya ve Y que darle lo independencia. controlaba gobernación. Así es. Pero entonces, ¿qué ha sucedido? O sea, mejoraron los sueldos, porque también está visto que si los funcionarios mejoran en sus sueldos, pues se supone que ya no tendrían necesidad de caer en esa práctica viciada de agenciarse recursos económicos en forma ilegal. Claro, ya sabemos que una manifestación de pobreza, de condición humana, que lo hemos visto ya como fenómeno también social y la clase política no ha sido la excepción, es que, ¿qué sucede ahora en el otro extremo? Pues que no tienen llenadera, dice el calificativo, ¿eh? Es Sí. un aborazamiento de dinero, pero de veras exagerado y grosero. Entonces, esa es la parte que me preocupa, que haya una regresión a esa situación. Por eso lo que yo siempre he dicho, qué importante es que pudiéramos equilibrar las cosas. Y otra segunda parte a lo que me preguntas es, yo siempre he sido partidario y estoy con esos sectores de la sociedad, con esas asociaciones, con esos grupos que pugnan, porque yo lo empecé a trabajar en la universidad, que pugnan o que pugnamos, qué falta nos hace tener una autoridad electoral institucionalmente hablando, con toda su configuración de quienes trabajan allí, pero independiente, totalmente independiente, autónomo. Eso sería el ideal. Sé que me pueden decir, ay, pobre iluso, Un ¿cómo puede sueño estar pensando eso? Eso no va a suceder, pero es que romántico. si no aspiramos, oye, Roberto, si no aspiramos a eso, Sí. entonces no vamos a salir de ese círculo vicioso de la posición maniquea a la que yo me refiero. Yo creo que tenemos que pugnar porque la autoridad electoral cada día, cada día más se vaya alejando de las entrañas de nuestro gobierno, Roberto. Claro, totalmente de acuerdo con usted, Lick. Hemos tenido, pues es el proceso, ¿no? De ir mejorando día con día. eh, pues es una democracia que decían incipiente democracia, decían en algunos discursos donde apenas empieza a dársele forma y que creo que es parte de todo el proceso, pero lo que sí creo que ahorita en la era de las redes sociales se ha dado mucha desinformación, los mismos medios de comunicación han transgiversado las cosas y no se está hablando con la verdad y creo que eso es lo más preocupante, que no se está hablando con la verdad de lo que realmente se quiere o se pretende cambiar. Del mismo lado, tanto de un lado como del otro se transgiversan las cosas, se exageran, se modifican y estamos en la era de las fake news donde si tú ves primero algo del lado que está a favor, te puedes ir con esa mentira porque hay muchos apasionamientos, como usted mismo lo ha dicho, licenciado, tanto de un lado como del otro. Y desgraciadamente los medios de comunicación convencionales sobre todo, que han estado históricamente desde que el presidente inició su gobierno, han estado en contra de él porque les recortó los recursos económicos, han estado mintiendo y eso es lo preocupante. Creo que debemos nosotros también como sociedad no solamente exigirle al INE, sí, tienes que ser transparente, tienes que ser eficiente, si nosotros estamos también pues llenando de mentiras, ¿no? Y malinformando a la gente, por ejemplo, en el caso ahorita de las redes sociales, como este programa, por ejemplo, que estamos haciendo, pues creo que la labor de todos los que aspiran a comunicar algo es eso precisamente, que la gente conozca la verdad, la realidad de las cosas, porque ni todo es blanco ni todo es negro, Lick. Imagínate que me haces pensar, bueno, pues por ejemplo, yo recuerdo que voy a hacer una confesión en público, ¿no? Qué importante, ya que tocas el asunto de los medios de comunicación, necesitamos medios de comunicación veraces. ¿Por qué razón? Porque necesitamos los ciudadanos tener una información veraz porque tenemos derecho a la información. Ese es otro gran mito que ha estado presente y que ha sido motivo de grandes estudios, que a mí en lo personal también es otra ramificación que me ha gustado estudiar.
el derecho a la información que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, para luego entonces evitar los riesgos de la manipulación hacia la misma ciudadanía. Pero eso ha estado resultando así como un mito, ¿no? Si hacemos un balance en materia de medios periodísticos, ya sea de la forma tradicional que hemos conocido, como el de los medios virtuales, qué lejos todavía estamos de contar con estos medios auténticamente confiables. ¿Por qué razón? Pues porque vemos cómo los medios periodísticos, los periodistas, los reporteros están siendo presionados para caer en el famoso, es una terminología en materia político-electoral, el cochupo, ¿no? O sea, Así la es. coima, la prebenda. Eso es lo que necesitamos evitar. Decía yo que iba a hacer una confesión en voz alta porque, bueno, pues a mí luego me han hecho invitaciones para que yo acepte ser candidato a un puesto de elección popular y yo me he negado. Gracias, Roberto. Bueno, yo agradezco la porra que me echas tú constantemente, eso yo lo agradezco, pero yo me he negado, ¿por qué razón? Porque yo amo, esa es la expresión, yo quiero mucho la libertad de expresión. Cuando me invitan a hablar y emitir mis opiniones, lo digo con toda la libertad plena. Y si yo aceptara, y puedo dar ejemplos de periodistas que he admirado como analistas políticos y que de repente han escuchado el canto de las sirenas de los partidos políticos y han aceptado ser candidatos. Estoy pensando en uno de ellos, no lo menciono porque además es mi gran amigo. eh, Recuerdo que aceptó ser candidato a una presidencia municipal aquí en Veracruz y pues le fue como en feria, ¿no? Desmereció eso. Una de las primeras reacciones que vinieron en torno a él es que quienes lo leían, lo leíamos, yo lo sigo leyendo y le tengo un gran aprecio a su espíritu combativo, pero en esos momentos pues empezaron comentarios así, ya lo compraron, no, ya si empieza a atacar a un partido político, si hace su crítica y todo, es porque está condicionado por el partido que ahora lo está apoyando para llegar al puesto de elección popular y que, por cierto, entre paréntesis, le fue como en feria. ¿Por qué razón? Porque perdió. Pues es Entonces, que, ¿qué necesitamos en los medios de comunicación? Concluyo esto. sí. ¿Qué necesitamos en los medios de comunicación? Creo que estarás de acuerdo conmigo. Pues medios de comunicación y ejercicio periodístico independiente, autónomo. Pero qué difícil ha sido esto, Roberto. Es muy difícil, muy complicado. Dígamelo a mí, licenciado, que usted conoce perfectamente la historia de este medio de comunicación. Hemos ido pues batallando bastante para sostenernos, ya que pues no hemos accedido a eso, porque se definiría, yo creo, todo esto que estamos hablando de los medios de comunicación en una sola causa, palabra que es intereses. Cuando hay un Sí, interés, pues no puede ser imparcial, ¿no? Y así aplica es, también para los políticos. Hay muchos que se disfrazan, por ejemplo, de movilizadores sociales, de organizaciones civiles, pero que persiguen eso, un interés de eso, fondo y entonces no eso son es muy imparciales. importante. Eso es muy Licenciado, importante. De en acuerdo contigo. conclusión, ¿cómo cree que le va a ir mañana a la marcha? El noviembre tuvieron bastante gente. ¿Cómo cree que le vaya a ir mañana en esta marcha para ir finalizando este video? Bueno, es muy probable que veamos una marcha, es muy probable que la veamos pues, todavía con esa fuerte presencia y una capacidad de movilización. Claro, me preocupan, yo creo que tú también ya viste por ahí que ellos han manifestado que ha habido amenazas del presidente de la República, que ya se están dando amenazas del presidente de la República. Bueno, si eso es así, también, pues qué lamentable. Yo espero que eso no suceda, que que se deje actuar con libertad plena en el derecho a la manifestación. Desde luego, sin caer en así, a mí no me gusta eso de las denostaciones corrientes y vulgares, ¿no? Eso nunca estaré de acuerdo porque las personas merecen un respeto. Se puede estar en desacuerdo con alguien, en este caso en el terreno político,
pero sin caer en la descalificación vulgar, porque es una falta de respeto a la integridad física y sobre todo moral de las personas. Lo vimos en la marcha Eh, pasada de mucha gente que entrevistaron donde se expresaban, pues supuestamente son las personas educadas, refinadas, pero son las que más feo hablaban. Sí. y esto va para ambos bandos, ¿eh? Para ambos bandos, de que no se caiga en ese juego que es soez y es corriente. Bueno, pero entonces, ¿qué se estaría esperando para mañana? Es muy probable que haya una convocatoria importante, pero yo me quedaría con esta reflexión concluyente. Hay que estar atentos porque todo indica que esta marcha y quienes representan a las oposiciones al régimen actual, pues hay que estar atentos cómo se van a mover en lo que yo considero que están optando, que son los términos legales. Por el momento son los términos legales, el camino jurídico. Y esa es la parte que en lo personal estaré muy pendiente de eso porque me interesa. Muy bien, pues mañana veremos qué tal. Eh, Va a estar interesante ver, sobre todo yo me divierto mucho en las transmisiones en vivo que hacen algunos reporteros donde van entrevistando a las personas y les preguntan por qué fueron a la marcha. Ha habido de todo, algunas sí saben a lo que van, otras ni siquiera saben a lo que van. Pero veremos qué pasa y le propongo, licenciado, que el lunes, si todo sale bien y estamos dispuestos, podamos platicar de los resultados de esta marcha y lo que va a vivir mañana y pues las repercusiones que pudiera llegar a tener si es que las tuviera esta marcha que van a realizar el día de mañana la oposición. Le agradezco mucho que haya estado conmigo, licenciado, como siempre, muy pues placentero platicar con usted. Gracias, Roberto. Es recíproco y un fuerte abrazo a todo el auditorio, deseándoles que tengan un buen fin de semana. Pásenla muy bien. Gracias a todos los que van a ver este video y pues agradecerles nuevamente la gran aceptación que han tenido nuestras humildes opiniones que no tienen pues otro objetivo más que pues aportar un poquito a este gran debate nacional que ha habido y que en estos tiempos de politización y polarización política pues está dando. Si te gustó el video, dale un like, comenta si estás de acuerdo o no con nosotros y si te gustó, pues compártelo también para que más personas lo vean. Si no te has suscrito, suscríbete que eso nos ayuda bastante para seguir haciendo más contenido. Soy Roberto López y nos vemos en otro video de Criterios TV.